continuamos con el tema fe bajo ataque y hoy me corresponde hablar acerca del materialismo, pero me parece necesario que antes de hablar acerca del materialismo demos un vistazo al pasado, un recorrido por la creación, por qué motivó a Dios o para qué hizo Dios la creación y qué percepción tuvo Dios de su misma creación. Hasta donde yo sé y todos sabemos, Dios es enteramente perfecto, no hay error en Él, todo lo que Él hace es bueno y es perfecto. Resulta que Génesis 1, 27, 31 señala cómo Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los hizo y les proveyó de toda semilla para que cultivara el campo, para que se pudiera crecer todo fruto y ellos pudieran subsistir de lo que su misma creación iba a producir. Les dio la orden de gobernar su creación, les dio la orden de fructificar, de reproducirse, de multiplicarse, de poblar la tierra. Y Génesis 1:31 dice que el Señor vio todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Entonces usted se puede preguntar, y yo, ¿por qué entonces el materialismo es malo si son cosas y Dios dijo que todo lo que Él hizo, ser humano y cosas, son buenas? Y es que el problema no está en las cosas, el problema es que posterior al pecado, a la caída de Adán y Eva en el huerto, el pecado que entró a la humanidad, el problema es que el ser humano pasó del rol de gobernar la creación a ser gobernado por las cosas. Ese es el problema, es el lugar que nosotros le damos a las cosas. Solo imagínese que Dios escoge a Israel como su pueblo escogido en la antigüedad y Moisés se va todo contento al monte porque va a recibir las tablas de la ley directamente escritas de la mano de Dios, y uno de esos mandamientos en Éxodo 23 dice: no vas a hacer dioses ajenos. Y baja el monte y se encuentra como Moisés los deja solos un ratito y bajan unos días y baja él y ve al pueblo que había fundido todas sus joyas para hacer un becerro de oro y darle adoración. ¿Qué sintió Moisés? Ese es el problema. El problema no son las cosas, el problema es el lugar que les damos a las cosas. Mire, hemos sido testigos, al menos yo puedo dar testimonio durante mis años de creyente. He sido testigos de personas que oraron para que Dios les concediera una petición y cuando les concedió la petición se olvidaron de aquel que se las dio. Matrimonios que han orado: Señor, danos un bebé, le dan el bebé, ya no se pueden congregar por el bebé. Señor, danos un trabajo, Dios les da el trabajo, ya no sirven porque es que tengo mucho que hacer en el trabajo. Señor, dame una carrera, pero una carrera no era suficiente, tengo que sacar un posgrado y otro posgrado y otra carrera y todos los temas del reino quedaron en pausa. El problema no son las cosas, el problema es que hemos puesto las cosas en primer lugar antes que Dios. Y cualquier cosa que pongamos en primer lugar antes de Dios se llama idolatría. Y el materialismo entra ahí. Ha permeado sutilmente hasta sentarse en el corazón de muchos. Juan 4:23, el Señor Jesús dijo de viva voz: Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y Romanos 8:14, el apóstol Pablo dijo: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. ¿Qué busca el Señor? Personas que le adoren porque viven en el Espíritu y en verdad, porque lo que adoran y sale de sus labios lo viven. Hay muchas canciones que cantamos aquí que a mí personalmente me confrontan, porque hay cosas que cantamos y yo digo: Señor, todavía no le he llegado a eso, ayúdame. No quiero que cuando yo cante me digas que soy un mentiroso. Eso es como que usted le diga a su esposa: mi amor, te amo, usted es todo para mí, feliz Día Internacional de la Mujer, y sea tratada como un chuica en la casa. No es creíble lo que podemos decir.
Por eso el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Materialismo fuera, todo le pertenece a Dios. El materialismo nos invita a amar lo que vemos, lo que tocamos. Sin embargo, la paradoja es que amamos al Dios invisible, a quien se conoce por la fe. Por eso el autor de Hebreos dijo que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que le busca es necesario que crea que Él existe. Adoramos al que no vemos. ¿Por qué? Porque lo visible es simplemente evidencia del poder del Creador invisible, del cual la humanidad no tendrá pretexto para decir que no conoció, porque como dijo Pablo en Romanos 1:20, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. Y más nosotros, los que le hemos conocido, que hemos experimentado su amor, que hemos sido testigos de su transformación en nuestras vidas, que hemos recibido de su bondad, de su salvación, que nos tiene preparada una mesa divina para cenar con Él eternamente, y a quien levantamos manos y decimos, como Pablo escribió en primera de Timoteo 1:17, por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amamos al que no vemos, pero la tierra y todo lo que hay dice, alguien hizo todo esto. Alguien hizo todo esto. Hoy le propongo a usted respuestas humildes a 4 interrogantes que quiero plantearle el día de hoy, que dependiendo de la respuesta que tengamos a esas 4 interrogantes, habrán muchas más. Posiblemente podamos medir, usar como parámetro para ver cuánto ha permeado, ha ingresado el materialismo en nuestras vidas y en nuestras familias. Este mensaje lo he puesto en relación al materialismo y la iglesia, no las personas que no conocen, a la iglesia, porque la iglesia lastimosamente ha sido permeada por este mal. La primera interrogante que le propongo hoy es: ¿los bienes que Dios nos da son para nuestra gloria o para su gloria? Y quiero responder esta interrogante con 2 situaciones, escenas que están tipificadas en la palabra de Dios, separadas en mucho tiempo, en zonas geográficas diferentes y con grupos de personas diferentes. Me refiero a Babel y al Pentecostés. Mire, el engaño del materialismo, construye un sentimiento adictivo de fama, de gloria, de querer proponernos como propietarios de bienes que no nos pertenecen. Creemos que realmente la gente está interesada en lo que tenemos, en la ropa que usamos, en el carro que compramos, en el colegio en que matriculamos a nuestros hijos. Realmente existe un sentimiento de creer que somos lo que tenemos, que hacemos lo que queremos con lo que tenemos, y es muy importante que otros sepan lo que tenemos. Y déjeme decirle, a la gente no le importa lo que usted y yo tenemos. No somos temas de conversación en otras mesas por lo que usted tiene. Lastimosamente este sentimiento hace que las personas o sean codiciosas o sean avaras, que retienen todo y no quieren gastar nada a pesar que tienen, o bien que se endeuden de una forma desastrosa para querer aparentar una vida que no es su realidad. He atendido varios casos y me duele en el alma que no tenemos ni con qué pagarnos. Hemos atrasado tal vez con un ente bancario, ya en su jefe no estamos manchados, no tenemos una calificación buena, un récord crediticio bueno, y llega y vienen esos usureros en moto a tocar la puerta, préstamos express en efectivo. Y la gente les dice, esta es mi solución, y les cobran 50 o 100% por mes.
¿Dónde estaba nuestra mente, por Dios? Y lo digo porque si usted no lo ha hecho, ha sido tentado, huya. Huya. Es el diablo que está tocando a su puerta. Son dineros mal habidos que tienen que ver cómo lo justifican, porque no los pueden ingresar en un banco, porque son de origen dudoso, por eso cobran eso. Y lastimosamente, como dice el Señor en su palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y aún en este siglo, a pesar de que la escolaridad ha subido, parece que no, porque seguimos persistiendo en los mismos errores. Y lo digo con todo respeto y por amor, porque no lo quiero ver a usted enredado en una prisión económica que después difícilmente salga. Y como usted no pagó, le amenacen a la familia, a los hijos, porque esta gente es así. Miremos la escena de la construcción de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, verso 4 al 9. Usted puede descargar el resumen de esta enseñanza en el app. En el app dice Génesis 11, 4, usted le cambia 11, es el error que le vi ahí. Dice, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, que los eruditos coinciden en que significa confusión. Porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Esta población que había en la antigüedad se reunieron, tenían una misma lengua, se reunieron con un mismo propósito, pero este propósito era muy diferente al propósito divino. Tomaron sus bienes, sus materiales, empezaron a construir algo que en lugar de glorificar a Dios iba a retar y provocar a Dios. Tomaron sus recursos para buscar su propia fama. Se unieron para provocar a Dios porque querían construir una torre que llegara al cielo. El sentimiento satánico de querer ser igual a Dios, que está en Ezequiel 28, Isaías 14. El querubín, Satanás, Luzbel, era un querubín y decía, subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Lo mismo que le dijo a Eva, ya coman porque el día que coman serán como dioses. Provocando a Dios cuando solo hay un creador de todas las cosas. Tenían un solo sentir, pero lejos del propósito divino. Les dio Dios lenguas diferentes para que no se entendieran, fueran confundidos y dispersados. Mire, la humanidad en tiempos de Babel era una humanidad provocadora que retaba a Dios. Cuidado si ahora estamos peor que en Babel. ¿Cuántas cosas que le pedimos a Dios tienen que ver con glorificar a Dios? ¿Cuántas? A veces decimos, Señor, ¿por qué no me contestas y a otros sí? Quizás lo que estás pidiendo no te va a acercar a Dios, te va a alejar de Él. ¿Sabe? A veces nosotros creemos que tenemos cosas, a veces creemos que todo nos pertenece, pero lo cierto es que Dios es el Dios de todo. Es el dueño de todo, porque Él es el único que creó las cosas. Nosotros no somos creadores. Asaf en el Salmo 59:2 escribió, habla el Señor a través de él: no necesito becerros de tu establo, le habla a Israel, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene.
Así que usted no tiene carro, ni tiene casa, ni tiene ropa. Son bienes de Dios que Dios en su misericordia nos concede. Por eso nosotros, lejos de quejarnos en la oración, tenemos que ser agradecidos. Porque Él nos presta las cosas, porque son de Él. Esa era la escena de Babel. Ahora vamos a ver una escena contraria, pero con elementos en común. Gente reunida con un propósito y se le repartieron lenguas también por Dios. Hechos capítulo 2, 4 al 13. ¿Se acuerda? Estaban en el aposento alto esos 120 reunidos esperando la promesa que el Señor había dicho en San Juan. Les conviene que yo me vaya porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y era el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Ellos no estaban llenos de bienes. ¿De qué estaban llenos? Del Espíritu Santo. Estaban unidos no para retar a Dios como lo hizo Babel, sino para glorificar a Dios. Se les dieron nuevas lenguas a pesar que eran galileos, que no es un detalle menos importante, porque resulta que los galileos tenían fama de poca escolaridad, eran poco letrados, era imposible para ellos creer que un galileo poco estudiado hablara el idioma de ellos de forma perfecta, para que no hubiese duda que era el Espíritu a través de ellos. Los idiomas que hablaron no confundieron, sino que aclararon el mensaje de Dios para aquellos extranjeros que lo iban a oír. Porque cuando usamos todo para glorificar a Dios, Dios perpetúa esa obra. Pero cuando lo hacemos para no glorificar, Dios destruye esa obra. Por eso el materialismo no puede tener cabida en nuestra vida, porque eso no nos da felicidad. Lo que nos da verdadera felicidad es el poder de Dios manifestado en nosotros para beneficiar a otros. Cuando nos mueve el Espíritu y el fruto del Espíritu, el amor por otros. Cuando Dios nos usa, cuando usted ora por una persona enferma y Dios la sana, eso no tiene precio. Usted llega a su casa y no puede dormir de alabar a Dios. Eso te da más realización que un título profesional. El materialismo ha querido permearse. Aquí la pregunta es, ¿en casa somos Babel o somos Pentecostés? Nos reunimos solo para planificar los paseos y las compras, ¿o nos reunimos para levantar un altar familiar para Dios en casa? ¿Nos reunimos solo para ver películas, que no está mal? ¿O sacamos tiempo también para orar y leer la palabra? ¿Quiénes somos en la casa? La respuesta a esta pregunta es personal, pero ahí usted puede medir y yo el grado de cómo el materialismo se ha metido en casa. La segunda pregunta que le traigo hoy es: ¿alimentamos como pueblo de Dios a mercaderes de la fe o a héroes de la fe? Y hoy no le traigo dos pueblos, sino dos personajes que están en la Biblia. Uno se llama o se llamó Giezi, en algunas versiones Giezi, que era criado del
profeta Eliseo, sucesor de Elías. Y el otro es el conocidísimo apóstol Pablo. Resulta que Eliseo sucede a Elías, era el hombre de Dios, el profeta de Dios para Israel al norte. Y resulta que en ese momento uno de los países enemigos, potencialmente enemigos de Israel, era Siria. Y lo sigue siendo. Y el general del ejército sirio llamado Naamán tenía lepra. En ese poder de conquistar, una vez llevaron cautiva a una muchachita israelí, se la llevaron a la casa de Naamán y la hicieron su criada. Y esta muchacha se acordó de que Naamán tenía lepra y le dio un consejo: ve a donde el hombre de Dios, porque él puede tener solución para ti. Este hombre se alista, lleva bienes, lleva sus monedas de oro y plata, lleva su animal, se van ahí hacia el profeta de Dios, se enoja porque el profeta no lo recibe, manda un criado, se enoja porque lo manda a sumergirse 7 veces en el Jordán, y él dijo: no habrán otros ríos, hay ríos mejores que el Jordán. Imagínense, es como que vaya y métase 7 veces al Tiribí. Pero Naamán aprendió obediencia y fue sumergido, las 7 veces se sumergió y su piel era como la de un bebé. Fue sanado. Este hombre agradecido llega donde el hombre de Dios en 2 de Reyes 5:15 al 16 y dice: luego Naamán volvió con todos sus acompañantes, después de haber experimentado este milagro. Y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo. Ese era el principal milagro, más que la lepra, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Cuenta la historia, usted lo puede leer en casa, seguir 2 de Reyes y lee todo el capítulo 5 si lo tiene a bien. Cuenta que entonces Naamán le dijo: ¿puedo llevarme un poco de tierra de este lugar para hacer holocaustos al Dios de Israel? Ya lo conozco. Y cuando el rey me pida ir al templo de Rimón, que era el dios de los sirios, que el Señor me perdone. Y le dice Eliseo: ve en paz. Porque ese era el milagro, conoció a Dios. Pero el criado de Eliseo, Giezi, tenía una actitud desastrosamente diferente. Los versículos 20 al 27 dice: cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, ojo lo que pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán. Primer error, porque es Dios el que fue bondadoso con Naamán. Pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo. Tan cierto que como que el Señor vive, y mete a Dios. Así que Giezi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo, lo saludó. Respondiendo al saludo, Giezi dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. ¡Qué jetón! 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Es que cuando se miente con ganas, ¿verdad? Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giezi. Al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giezi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giezi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte. Es como los chiquitos: ¿fue usted? No, yo no fui. Respondió bajo de su carro respondió Giezi. Eliseo replicó: ¿no estaba yo presente en espíritu allá y cuando aquel hombre se bajó el carro para recibirte? Era profeta.
Se le paró la peluca seguro a este pobre criado. ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Mire, Giezi tenía la mirada puesta en las cosas que tenía Naamán, no en Naamán. No le importaba, no imitó la actitud del hombre de Dios, de Eliseo. Tomó el dinero para sí, se quedó callado, fue confrontado a dar cuentas y recibió el castigo. Así son los mercaderes de la fe hoy en día. Actúan en nombre de la fe, motivan a comprar los milagros, dan palabra de Dios que Dios no ha dicho para recibir ganancias y las iglesias se les siguen llenando. Porque la gente no quiere oír el mensaje que Dios trae, sino lo que quieren oír ellos. Deme una palabrita de bendición, por favor. Están viviendo pueden estar viviendo, y lo digo con respeto, en concubinato escandaloso se dice. Dejan a la esposa, se van con otra y buscan un pastor que les dice: bendíganos para que nos podamos casar. Claro, una ofrendita y Dios les va a ayudar. La gente no quiere oír la verdad hoy. Hablo de iglesia. Pero estos mercaderes tarde que temprano darán cuentas a Dios por su terrible maldad y no habrá quien es libre, igual que Giezi. Se aprovechan de inocentes que buscan un milagro, pero también de los creyentes que siguen creyendo que Dios es un Dios de sentires, de experiencias religiosas, de sentir bonito, de bailar, de sentir emociones. Viven mala experiencia que por la palabra de Dios. Van donde sienten bonito, pero no saben palabra. Ese es el problema. Que sí podemos experimentar cosas, que sí el Espíritu Santo se derrama, que las lenguas sí existen, están en la Biblia. Pero cuidado, hemos dejado al lado la palabra de Dios para medir si cada persona que enseña en un púlpito realmente está predicando lo que la palabra de Dios dice. Así que esa es otra pregunta que nos damos nosotros. Y le leo la contraparte del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 14, 18 dice, hablando de Pablo en su visita a Corinto, una iglesia coda, lo contrario. Una iglesia que más bien se iba al extremo. Una iglesia que ni siquiera mantenía a Pablo, que era el que les daba la comida espiritual. Una cosa es ser mercenario de la fe y otra cosa es sostener el pastor de una iglesia. Son cosas muy diferentes. Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, igualito que Giezi, ¿verdad? Los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres quienes mantienen a los hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Pablo tenía la mirada en las personas, no en las cosas que tenían las personas. Lastimosamente habían unos que decían sí se aprovechó, porque así como hoy en día todo el mundo dice, todos los pastores, no todo el mundo, mucha gente dice todos los pastores son iguales, todos roban. Eso es mentira, se generaliza. Tito, el discípulo de Pablo, hizo lo mismo que Pablo, a diferencia de Giezi, que hizo cosa diferente a Eliseo. Y un héroe de la fe se caracteriza porque está dispuesto a renunciar aún a sus derechos legítimos por ganar
personas para Cristo. ¿A quién alimentamos? ¿A mercenarios, mercaderes o a héroes de la fe? La tercera pregunta que le traigo hoy es: ¿somos con los bienes dadores o ávaros? ¿Qué somos? Porque no hay punto medio. La persona da o no da. Y en esta iglesia de Corinto, que vamos a ponerlo, también traigo un versus. Dos iglesias, Macedonia y Corinto. La iglesia de Corinto fue una iglesia que le dio muchos dolores de cabeza a Pablo. Imagínense que la iglesia de Corinto se había permeado la inmoralidad sexual y nadie decía nada. Ay, bienvenido, venían las personas ahí con las parejas que no eran las esposas, seguro les decían: bienvenidos, ¿cómo están? Alaben al Señor, que su oración es escuchada. Imagínense que demandaban delante de los tribunales, se demandaban entre cristianos. Solo imagínense el juez que no era creyente, viendo qué raro, qué ganas de ser cristianos si se demandan entre ellos. Imagínense que compartían, se reunían a comer, y dice Pablo que los exhorta porque los que tenían mucho, los ricos, comían delante de los que no tenían y seguro les decían: pásame el hilo dental, por favor. Era una iglesia sumamente problemática, a pesar que los 9 dones del Espíritu Santo se movían ahí. Porque no es lo que yo digo, no es lo que yo hablo, es como vivo. Es el fruto lo que me caracteriza. Y además la iglesia de Corinto era una iglesia de recursos. Era una ciudad puerto y Macedonia era una ciudad sumamente pobre. Pero vea lo que dice Pablo. Dice Pablo primero en 1 Corintios 9, 13, 14: sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al evangelio. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Cuando se sostiene una iglesia, sostiene a sus pastores, no es un acto de caridad al pastor, es un deber de la iglesia. Lucas 10:7 dice: el trabajador tiene derecho a su sueldo. Es un asalariado a tiempo completo. Porque también está la otra idea extrema, que le hacemos un favor al pastor. Usted no le hace un favor a su patrono, ¿verdad? Se presta un servicio y recibe un salario. Es muy lejos de ser un mercader que se aprovecha, que se recogen las ofrendas y va el pastor él solo con las ofrendas: me quedo esto y lo demás es para esto y lo otro. Así no se trabaja en las vidas abundantes y en muchas iglesias. Dice 2 Corintios 8:1, 7, voy rápido. Pusimos un video, entonces usted me da el tiempo del video. Porque como usted no está regido por el materialismo, sino por el Espíritu, no hay problema. 2 Corintios 8:1, 7, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Oiga, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente, tanto como podían. Ahí no tenían que hacer programas de 24 horas para recaudar. Pedían y de una vez pasaban. Y no se les tenía que decir: ¿quién pase aquí con 20,000 colones cada uno? No, no, no. Eso no existe en la Biblia. Cada uno dé conforme haya prosperado. Dice usted. Yo no sé cuánto prosperó usted. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. Imagínense: vaya atrás, yo me voy a colar porque yo quiero ofrendar primero. Y eran extremadamente pobres. Incluso hicieron más de los que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, pues que ya la había empezado. Y ahora le habla a Corinto.
Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia otros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. ¿Qué les está diciendo? Ustedes en esto no están sobresaliendo. Es una iglesia rica y no sobresale. Imagínense que la iglesia de Haití mantenga al misionero que va a la iglesia de Nueva York. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso es lo que pasaba en Corinto. La gracia de dar es una oportunidad que nos da el Señor para adorar. La gracia de Dios que nos da es para glorificar su nombre. Recuerde, los bienes que Dios nos da son para acercarnos a Dios, no para alejarnos de Él. Nunca. Y termino con esta pregunta: ¿pobres que son ricos o ricos que son pobres? Les traigo las últimas dos iglesias que están en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. El mensaje del Señor Jesús a las 7 iglesias, todas ellas gentiles. Si fuera el día de hoy, estuvieran ubicadas en lo que hoy es Turquía, a muy pocos kilómetros una de la otra. Iglesias que fue predicado el mismo evangelio, pero eran muy diferentes. Y le escribe a la iglesia de la Odisea, una iglesia rica, una iglesia de esos creyentes pipis, digamos que puede ser Vida Abundante Beverly Hills, algo así, Vida Abundante Suiza. Y Esmirna, digamos que es Vida Abundante de Zampa. Ricos espiritualmente. Apocalipsis 3, 17, 18 dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. El día que usted y yo digamos eso, estamos perdidos. Pero no te das cuenta, es Jesús hablando a la iglesia de la Odisea, de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Eso la gente no lo quiere escuchar. Palabrita bendición. No me haga ver las cosas que tengo que... Palabrita bendición, por favor. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. El apóstol Pedro dice que la fe tiene que ser acrisolada como el oro en el fuego. O sea, compra fe para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas. Santidad y cubras tu vergonzosa desnudez. Y colirio que todavía se usa para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista, porque está enceguecido por sus bienes. En cambio, Esmirna, con esta cita terminamos, Apocalipsis 2, 8, 11, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. ¿Cómo eran? Sufridos y pobres. Pero dice, sin embargo eres, y a los ricos les dice, sin embargo eres miserable, pobre, desnudo, ciego. Y este es rico, este es pobre y le dice, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Pero vea la palabrita de bendición que Dios le da. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. ¿Qué esperaría un creyente hoy en pruebas? Que el tren de la bendición me atropelle. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. Tras de cuernos palos, como decimos nosotros. Te advierto que alguno de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Usted se puede poner de pie mientras repartimos la cena del Señor, por favor. Le voy a pedir a los servidores. Esmirna era una iglesia que en medio de un entorno de pecado no se cansaban de predicar el evangelio. Imagínense jóvenes creyentes predicando en un bar de la calle de la amargura a Cristo y le dicen, jale, jale de aquí, pandereta, jale, jale. Y después llega a pedir trabajo ahí, no le doy porque usted es pandereta. Así pasaba.
No podían conseguir trabajo, no les compraban nada, por eso eran pobres, eran rechazados por su fe. Porque un cristiano que predica al Señor en un mundo que lo rechaza es un cristiano que sufre persecución. El mundo no lo quiere. Como aborrecieron a Jesús, el Señor dijo: el discípulo no es más que el maestro. Si el maestro padeció, el discípulo también. Pero eso tiene que ver en cuanto estamos cumpliendo su misión de predicar a otros. ¿Sabe? Un discípulo entiende que Dios tiene el control de todo, porque todo lo puede. Trasciende el tiempo y la muerte. Él te escribe el eterno, el que murió y volvió a vivir. El Señor se presenta como aquel que trasciende el tiempo, que es criador y no criado, que es el único capaz de haber vencido a la muerte, que Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Sería, mis palabras, no lo dice la Biblia, sería como haberle dicho a Esmirna: yo soy el mismo que te llamo, el que prometo y cumple, el que te prometió consolación y darte fuerzas cuando no tengas ninguna. Soy el autor de tu salvación. Sí, hay sufrimiento, pero el sufrimiento y el amor son inherentes en la vida de un verdadero discípulo. Y a pesar de ese sufrimiento les dice: sé fiel hasta la muerte. Le pone la mirada en lo que realmente es importante, porque esa corona nadie te la va a quitar. Y cuando la puedas palpar, vas a entender que ni todo el oro ni la plata de este mundo pueden pagar esa corona. Ponga la mirada allá. Aquí estamos de paso. Ponga la mirada allá. En el sermón de las bienaventuranzas, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los perseguidos, o dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Hoy el creyente no quiere ser perseguido. Señor, me abandonó porque no tengo 2 años que no me aumentan el salario. ¿Qué tanto estamos permeados del materialismo? Cuando no nos damos por otros, cuando no cumplimos la misión de Dios, cuando tenemos un Dios que solo es deme, deme, deme y satisfaga mis necesidades, pero yo tengo 0 compromiso con usted. Ahí el materialismo ha permeado. El Dios no es Dios, es el materialismo. Son las cosas. A la Odisea le dice: arrepiéntete, que si no se arrepiente, ay, ay, ay. Y hoy que celebramos la cena, recuerdo las palabras de Pablo, que decía: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es mi esperanza. No sé si es la suya. Yo no sé qué será de mí el día de mañana. No sé qué voy a pasar. No sé si tendré algo que pasar como Esmirna. Pero a mí la corona nadie me la quita, hermano. Yo no sé a usted. Yo ahora puedo entender por qué Pablo decía: he tenido todo por basura. Creo que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Se apunta a ser uno. Se apunta a vivir por fe. Sabe, podemos sufrir, pero Mateo 28:19 dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es suficiente. Estamos bajo la sombra de sus alas. Si estamos pasando necesidad, algo nos pasó, el Señor dijo en Mateo 6:33: busquen primeramente el reino y su justicia, y lo demás será añadido. Primero el reino, después las cosas, no las cosas después el reino. El reino nunca se pone en pausa, nunca, nunca. Porque Cristo nunca puso en pausa su camino a la cruz. Padre, gracias, Señor.
Dice el evangelista que la noche que el Señor iba a ser entregado, tomó el pan, lo partió a sus discípulos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que entrego por ustedes. El libro de Hebreos dice que ese velo abierto es el cuerpo de Cristo molido por nosotros, por el cual tenemos acceso y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Señor, gracias por ese cuerpo molido. Rescátanos de nuestros deseos que se oponen a ti, Señor. Usted le puede decir al Señor una oración valiente: Señor, dame asco por el pecado. Dame asco por todo lo que me aleje de ti. Yo no puedo solo. Yo, como decía Pablo, soy el primero de los pecadores, Señor, el más pequeño de tus siervos. Necesito de ti, Señor. Lo que no quiero hacer, eso hago, decía. Ayúdame en esos momentos de debilidad, de duda, que qué va a pasar con tanta noticia que hay hoy. Solo sé que su diestra siempre me ha sostenido. ¿Puede comer usted el pan, por favor? Antes de tomar el jugo de uva, usted puede reflexionar unos segundos nada más, a examinarse. Y si hay algo que usted ve que tiene que cambiar, que Dios lo conoce, igual yo, pidámosle a Dios perdón por aquellas cosas. Padre, perdóname. Perdóname porque aun cuando nadie me ve, tú me ves. Perdóname por esas palabras ociosas que han salido de mi boca, de las cuales daré cuenta. Perdóname por esos pensamientos que te ofendieron. Perdóname, Señor, porque mi tiempo ha sido regido por muchas cosas y no exactamente por ti. Perdóname. La cena del Señor es una invitación a tomarla, no a decir: Señor, es pecado, entonces no la tomo. No. Es una oportunidad para reconciliarnos con el Señor. Usted es familia y es hijo e hija. Padre, en tu honor tomamos el jugo. Dice 1 Juan 2:17: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Créame que ya la iglesia de Esmirna no está, pero el Espíritu de Dios que estaba en esa iglesia está acá. Y sé que todos están con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia que te adore en espíritu y en verdad. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.